Ok. Ya, chicos. Bueno. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la célula. Vamos a iniciar la unidad 3, que tiene como título la célula como unidad básica de la vida. Entonces, para ello vamos a ver tanto el concepto de célula como tal y también lo que es las células procariotas y las células eucariotas. A ver, esto era algo que les quería comentar para que se vayan haciendo un poquito una idea de la importancia de lo que son las células en sí. Y esto fue una investigación que se hizo en el cual las células de la piel se pudieron transformar en lo que son células neuronales, ¿no? Y esto, bueno, fue realizado este estudio por la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Y bueno, esto es la realidad que hoy en día se vive, bueno, aunque esto es algo antiguito la noticia, pero es a lo que voy, porque hoy en día la ciencia está avanzando bastante, y ya hemos podido llegar a esto. Entonces, este podría ser un mecanismo que en un futuro se pueda usar para tratar lo que son las enfermedades y todo ello, que es lo que se está viniendo trabajando. Entonces, conocer a la célula como tal, el estudio de la célula es bastante importante y es por ello que lo estamos tocando. Entonces, vamos a hacer una breve introducción de lo que es la biología celular o la célula en sí. El concepto principal de lo que es la célula es que es la unidad fundamental de la materia viva, ¿sí? Y esta unidad es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos, justamente la materia viva como tal. Pero hay una rama en sí de la biología que se encarga del estudio específico de las células, ¿sí? Es una ciencia auxiliar, una rama de la biología, y esta es la citología. Se encarga del estudio de las células. Entonces, vamos a hablar un poquito más al respecto y bueno, vamos a iniciar con lo que es la historia. Cómo así llegamos a conocer las células, cómo se planteó, quién dio la primera idea acerca de ello. Entonces, tenemos algunas fechas importantes. Aquí tenemos en 1665, tenemos a Robert Hooke. Él había, era como que un científico antiguo y le gustaba experimentar. Entonces, lo que él hizo fue hacer un corte fino, un corcho, ¿sí? Lo vio en su microscopio, esos antiguitos, y observó una estructura bastante particular, que era muy parecido a lo que son las celdas de las abejas cuando hacen sus niditos. Entonces era bastante parecido. Entonces él lo denominó celdas, que eran celdas, que en latín es cell. Entonces, con el tiempo, varios también encontraban estas celdas, perdón, en muestras animales y vegetales. Entonces, ¿qué pasaba con ello? Para 1831, Robert Brown vio que estas celdas, como se conocían entonces, tenían algo en el centro, ¿sí? Y esto lo denominó núcleo. Entonces, allí ya teníamos las celdas, teníamos el núcleo. Entonces, así fue prosperando poco a poco el conocimiento de las células. Después, en 1835, Félix Dujardin, él demuestra que estas cavidades no son huecas. O sea, no es que solamente hay la celda y ya está el núcleo y lo demás está vacío. No. Hay un fluido en esto que ayuda en muchos mecanismos en la célula misma, para muchas reacciones y todo ello. Entonces, a esta cavidad le llamó de nombre protoplasma, que hoy en día se conoce como citoplasma. Entonces, esos fueron los inicios de lo que de lo que conocemos como célula hoy en día. Fue poco a poco, nada es así, nada surge de la noche a la mañana.
para 1838 y 1839 tenemos a dos personajes importantes también. Tenemos al botánico Schleiden y el zoólogo Schwann. Ellos analizando, bueno, cada uno en su área. Por un lado la parte de plantas, la parte vegetal, la botánica. Por otro lado la parte animal, el zoólogo. Vieron que estas, bueno, tanto las plantas como los animales estaban conformadas por células. Ellos ya como que tenían por células en sí, ellos ya le daban estos nombres. ¿Por qué? Porque era como un diminutivo de latín cell, que era lo mismo que había propuesto Hooke, solamente que ellos ya estaban comprobando que tanto plantas y animales tenían estas células. Para 1855 ya Virchow propone un paso más. Demuestra algo más en todo este tema, que toda célula proviene de otra existente. O sea, no es que la célula aparece y ya, sino que esta deriva de otra. Entonces, estos 5 puntos, estas 5 fechas, estos 5 personajes, empezando desde Hooke, que dio la denominación celdas, hasta lo que es hasta Virchow, que ya dio un concepto más, algo más profundo acerca de esta área. Todo ello marcó un hito bastante importante para también plantearse lo que es la teoría celular. Entonces, con esta teoría celular ya sumando todo lo que ya había pasado antes, se planteó estos 2 puntos, que son que todos los seres vivos están compuestos de células o fragmentos de células que son sus unidades estructurales y funcionales. Pero a la vez todas las células se forman a partir de otras células. Entonces, estos 2 puntos importantes se consideraron como la teoría celular, pero se basó como un acumulado de todo lo que ya se había conocido anteriormente por estos científicos, se les podría llamar. Entonces, pero hay una teoría celular moderna, que lo que hace es incorporar también lo que son hechos, ya con todo el avance tecnológico que hay hoy en día. Y el concepto así como tal es que la célula es la unidad estructural, funcional y evolutiva del origen, genética, hereditaria de todo ser vivo. Entonces, ¿por qué? Porque además la célula va a tener dentro lo que es el ADN, lo que hemos estado hablando en la sesión pasada. Entonces, por eso la célula también es bastante importante. O sea, es la unidad estructural, funcional, evolutiva. Esos 3 puntos son importantes: estructura, función y evolución. Ok. Entonces, ahora ya nos vamos a la parte de clasificación. La clasificación del tipo de células depende bastante de diferentes criterios. Uno de ellos es de acuerdo a su nutrición. De acuerdo a la nutrición, pueden ser autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Básicamente se entiende, ni bien se ve los términos, por las palabras que conforman estas. Por ejemplo, autótrofas, auto viene de por sí mismo y trofos, alimento. Quiere decir que estas células son capaces de producir o sintetizar su propio alimento. Esto se da a partir de lo que son fuentes inorgánicas, como por ejemplo el CO2. Aquí están las algas, vegetales, las plantas como tal, algunas bacterias. Por otro lado, heterótrofas. También nos podemos guiar de la formación de la palabra. Hetero es diferente, trofos, alimento. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no son capaces de sintetizar o de producir sus alimentos, sino que necesitan de otros, de diferentes fuentes para obtenerlos. Por ejemplo, aquí entran lo que son las células animales, ¿no? Los hongos y otras bacterias también. Mixótrofas también la podemos definir inicialmente por lo que son la formación de la palabra como tal. Mixo es mixto y trofos alimento. Mixtos alimentos suena algo raro, pero en sí, mixto viene de una fusión de autótrofas y heterótrofas. Entonces, se va por ahí. Quiere decir que ellas pueden sintetizar su alimento, pero también pueden obtenerla de otras fuentes orgánicas. Entonces, aquí tenemos un flagelado, que es la euglena. Entonces, esta clasificación se basa más que nada en el tipo de nutrición.
cómo las células pueden obtener sus alimentos, si ellas mismas lo pueden producir, si lo obtienen de fuentes orgánicas o ambas, ¿no? Ambos mecanismos. Entonces, ese es un tipo de clasificación. Otro tipo de clasificación para las células son células de acuerdo a su tamaño. Unas son microscópicas y otras macroscópicas. Las microscópicas es las células, o sea, lo comúnmente que se ve. Y perdón, lo que comúnmente hay, la mayoría de las células, sin embargo, necesitan ayuda de un instrumento para poder visualizarlas. Entonces, aquí tenemos el microscopio, ¿sí? Y esto que se usa bastante para, bueno, en diferentes aumentos para poder identificar los diferentes tipos de células. Ahora tenemos las células macroscópicas también, vienen de macro, o sea que son más grandes, ¿no? Que se puede ver a simple vista y no necesitas de un equipo especializado para poder verlo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo y algo bastante común es la yema de huevo. También es una célula. Entonces, cerramos lo que es por tamaño y por nutrición y nos vamos por la estructura que posee. Y estos dos puntos son importantes porque también van a ser tocados como un tema particular. Tenemos por un lado la célula procariota y tenemos por otro lado la célula eucariota. Entonces, siempre cuando tengamos así ciertos conceptos, hay que tratar de irnos a la palabra misma. Hay que desglosar la palabra que lo define. Por ejemplo, procariota. Pro es antes de. Y carión es núcleo. Entonces, más o menos por ahí se va entendiendo a qué se refiere una célula procariota. Y aquí tenemos una definición que también está en rojito. Dice que no poseen un verdadero núcleo. Entonces, su ADN está libre. No hay una membrana, no está la carioteca para que lo esté protegiendo, ¿sí? Sino que se encuentra libre. Entonces, digamos, aquí está. Esta es una célula procariota. Entonces, aquí está su ADN, se encuentra libre. Esto está en el citoplasma, no hay ninguna membrana, ninguna carioteca que lo está protegiendo, que lo está delimitando del espacio del exterior. Está allí tal cual. Entonces, este tipo de células son las más antiguas, pero también se consideran que las que no llegaron a evolucionar. Por otro lado, tenemos la célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la procariota? Que esta sí tiene un núcleo como tal. O sea que su ADN está protegido. Sí se les considera como que las que más han evolucionado con el paso de los años. Entonces, de acuerdo a la estructura, justamente por poseer un verdadero núcleo, se definen procariota y eucariota, ¿sí? Esto es otro tipo de clasificación que es de acuerdo a la forma que poseen estas células. Pueden ser células planas, como las células del epidermis, son planitas, cúbicas, como las células que recubren los ovarios, por ejemplo, cilíndricas, poliédricas, que más que nada son las células vegetales, y aquí pude poner una estructura de célula vegetal para que se pueda entender a qué se refería con poliédricas, bicóncavas, como los glóbulos rojos, tienen como que una parte cóncava, en sí dos, por eso dice bi. Entonces se ve como que esta partecita, medio ovaladita. Luego siguen las estrelladas. Lo más característico de las células estrelladas son las neuronas. Como pueden ver aquí, se ve como si fuera una estrellita, algo amorfa, pero una estrella. También hay células alargadas como las musculares. Las esféricas, aquí una célula característica es el óvulo, si lo puedes ver, es más esférico. Hay otro tipo de células también que son amorfas o irregulares, por ejemplo las amebas. Sí, creo que sí, es bastante común verlas en diferentes textos, y también lo que son los macrófagos. Entonces, esta clasificación más que nada es de acuerdo a la forma. Como pueden ver, las células pueden tener diferente forma, ¿no? No todas son iguales. Ok, entonces eso era con la parte de las células en sí. Entonces, aquí les había mencionado que había un tipo de clasificación particular que es de acuerdo a la estructura, que puede dividirse en procariotas y eucariotas. Entonces también vamos a tocar hoy día acerca de lo que son las células procariotas y eucariotas. Para ello, bueno, ahora sí vamos a entrar primero al estudio de las células procariotas. Aquí quería mencionarle que estas células
las células procariotas, que resaltan en este grupo lo que son las bacterias. Entonces, hay bacterias que pueden ser buenas y hay bacterias que pueden ser malas. Como aquí dice, hay algunos que son simbiontes de tipo comensalismo. Quizá este concepto todavía no lo hemos tocado, pero quiere decir que viven dentro del ser humano, dentro de un hospedero, mejor dicho, pero que no causan daño alguno, que no hay ningún problema, que no se beneficia o sea, el individuo que los tiene, o tampoco no hay ganancia porque los tenga dentro en su organismo. Entonces no hay ningún problema. Ejemplo, en los seres humanos hay bacterias, hay muchas bacterias en lo que es para la flora intestinal en el intestino, ¿no? Pero hay otros, o sea, la mayoría está de tipo comensalismo, como les decía, que no hacen daño, ni tampoco nosotros los seres humanos no tenemos ganancia porque estas bacterias estén allí. Pero hay otros que sí, que son parásitos. Creo que el mismo nombre ya define a qué se refiere parásitos. Parásitos son microorganismos, organismos en sí, que causan daño donde se encuentren. Entonces, si están bacterias del tipo parásitos, quiere decir que están causando daño, por ejemplo, en las personas, en el intestino, en este caso es el ejemplo. Entonces, los parásitos sí pueden causar enfermedades, incluso la muerte, porque pueden producir úlceras. Entonces, se puede considerar en sí a los procariotas como células simples y justamente por eso necesitan un medio para subsistir y se alojan en otros organismos, por ello. Entonces, otra vez vamos a definir acerca de lo que son las procariotas. Vamos a desglosar esta palabra y tenemos por un lado pro, que significa antes de, y cario, un núcleo. Quiere decir antes del núcleo, pero ¿cómo lo entendemos mejor? Aquí lo que está en rojito, que dice que no posee un núcleo celular delimitado por una membrana. Quiere decir que el ADN que se encontraría dentro del núcleo está disperso en el citoplasma, que no hay nada que limite el núcleo con el citoplasma. Y también, bueno, carece de organelos membranosos, citoesqueleto, pero sí abundantes ribosomas, es una característica bastante resaltante. Como dije, los procariotas se consideran como que los más antiguos. Su origen data de 3.500 millones de años atrás. Son las más antiguas, pero las que menos han evolucionado hasta ahora. Eso es lo que se piensa, ¿no? Entonces, también se debe decir que los procariotas, o sea, las funciones que realizan los organelos en este tipo de células, lo realizan la mayoría la membrana celular, justamente porque en este concepto anterior pusimos que carecen de organelos membranosos, citoesqueleto, más que nada ribosomas. Entonces, las funciones que realizarían normalmente las organelas lo hacen la membrana celular y transQ y otras ocurren en el citoplasma. Entonces, aquí hay otro detalle, que ciertas bacterias poseen porciones extras de ADN llamado plásmidos. Estos plásmidos pueden resultar de plásmido, este tipo del ADN, pero se encuentran fuera de lo que se considera el ADN de estos organismos. Y esto se puede dar o se puede obtener por transferencias. ¿Qué quiere decir? Que una bacteria vino y le pasó un pedacito de su ADN a otra bacteria y se quedó como plásmido. Entonces, o también puede ser porque vino un virus y le introdujo un pedacito de su ADN. Entonces, de esa manera y al pasar de los años se va obteniendo diferentes fragmentos de ADN extranjeros, por decirlo así, que va captando del exterior. Otro punto también aquí tenemos que pertenecen a este tipo celular, lo que son las bacterias, por ejemplo, algas azul verdosas y las arqueobacterias. Las más resaltantes y las que comúnmente conocemos son las bacterias en general, ¿no? Entonces, se les considera como una línea evolutiva bastante antigua y de ellas se habría derivado lo que son las células eucariotas, que lo vamos a tocar también en un momento. Ahora, otro detallito aquí que me olvidaba era que algunas poseen fimbrias. Son estructuras que sirven para la reproducción asexual por conjugación. Es como que, acá no lo tengo, pero sí, voy a poner una imagen. Es como que una bacteria, creo que estaba aquí, ya.
Imaginemos que este es, bueno, este es en sí un procariota. Aquí tiene como ciertos pelitos, algo así. Entonces imaginemos que este procariota tiene como que una fimbria, como dice aquí, una estructura filamentosa, un filamento, como si fuera una rayita. Supongamos que estas tiritas que está sacando es una fimbria. Entonces extiende una, se comunica con la fimbria del otro procariota y se conecta. De esa manera puede haber transferencia genética. Entonces eso se refiere a esto. Es una reproducción asexual por conjugación. Además están los flagelos para la movilidad, que es lo que hemos visto aquí, que son flagelos. Tienen muchos flagelos aquí. Entonces, esos son los tipos o las características principales de lo que son los procariotas. Pero como les dije, el que dividamos a procariotas y eucariotas más que nada se basa en la estructura. Y lo que vamos a ver también es la estructura de los procariotas. Vamos a ver cada partecita de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo más externo de los procariotas? Tenemos la pared celular, por ejemplo. La pared celular es una cubierta que ofrece protección mecánica más que nada. Está constituida por peptidoglucanos, como el ácido murámico o la famosa mureína. Entonces, la pared celular también puede definir o clasificar a los procariotas, bueno, a las bacterias, como gram positivas o gram negativas. Se diferencian más que nada por la complejidad de su pared celular. Por ejemplo, aquí las bacterias gram positivas, ¿sí? Tienen una pared, una membrana, como decía el peptidoglicano, peptidoglucanos, bueno, y proteínas. Aquí, estas. Entonces, pero contraste a ello tenemos las bacterias gram negativas, que como pueden ver su estructura de su pared celular es mucho más compleja. Aparte de ello, también tiene una membrana externa, membrana plasmática, la proteína sí es similar, las proteínas, el péptido glucano, glicano, y como pueden ver, tiene muchas más cosas. Entonces, eso es lo que diferencia. Nosotros podemos decir, ahí están los procariotas, bueno, bacterias, tienen su pared celular, que eso, que lo otro. Pero también hay que definir que hay dos tipos de bacterias dependiendo de la complejidad de la pared celular. Las gram negativas, más que nada esta clasificación es por la tinción si son positivas o negativas, pero se basa ese contexto en la complejidad que tiene la pared celular de cada uno. Entonces, por ese lado teníamos la pared celular, luego pasamos a la membrana celular. Esta membrana celular está constituida por lípidos y proteínas, y al igual que los eucariotas, ¿sí? La membrana celular, aquí creo que se ve membrana, aquí es como una capita que rodea todo el contenido del procariota. Entonces, también hay enzimas en esta membrana necesaria para los procesos celulares. Y lo otro importante es la función que cumple esta membrana celular. Aquí lo resalté en rojo, que es seleccionar lo que entra y sale de la célula. No cualquier cosa puede entrar y salir. Hay un filtro aquí. ¿Y quién lo hace? ¿Quién se encarga de ello? La membrana. También separa el espacio extracelular, o sea, quiere decir fuera de la célula, con lo que está dentro de la célula o intracelular. Y también están los mesosomas, que son los encargados de producir energía para todo el trabajo celular. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde está todas las partes en sí. Aquí está el plásmido, aquí está el nucleoide, perdón, porque no es un núcleo como tal. Como lo dijimos, los procariotas no tienen un núcleo como tal. La membrana, su pared celular, los gránulos, ribosomas, dijimos que tenía buena cantidad de ribosomas. Aquí está el pilus o fimbria, que es más que nada para la reproducción. Y también lo característico, aquí está el flagelo, que es por el movimiento. Ok. Entonces, vamos entrando un poquito más. Vimos la pared celular, la membrana, ahora vamos al citoplasma. El citoplasma es todo esto que ven aquí, todo esto donde está flotando que parece esas rayitas, bolitas. Es un fluido viscoso. Aquí hay agua, sales, macromoléculas. Ay, okay. Macromoléculas, entre otros. Y también los ribosomas y obviamente el ADN que se encuentra libre, ¿no? Entonces aquí ocurren diversos procesos, síntesis de proteínas, copia de información, ADN, etc. Entonces, como dijimos,
Los más resaltantes aquí son las bacterias y la clasificación de las bacterias se da más que nada por la morfología que estos presentan y la conformación. Por ejemplo, coco se refiere como si fueran circulares, o sea, como si fueran un coquito chiquitito. Diplococo, 2 cocos, diplococo encapsulado. Estafilococos es como un racimo de uvas, si se puede ver. Entonces así se va clasificando. Bacilos son los alargados y también puede haber cocobacilos, bacilos, diplobacilos, porque se va conformando de a dos y de esa manera. Entonces así tenemos diferentes clasificaciones por su morfología. Ahora, voy a tener que apresurarme con esto. Tenemos ahora lo que son las células eucariotas. Como dijimos, las células eucariotas ya son células que poseen un núcleo definido. Entonces aquí tenemos también un concepto importante para recordar que todos los seres vivos nos originamos a partir de la fusión de dos células haploides. Entonces, dando como resultado lo que son un organismo en sí. Entonces, tenemos aquí el óvulo y el espermatozoide, que son dos células características que dan origen a la vida o al ser vivo. Ok. Igual, vamos a desglosar un poquito y tenemos aquí que los eucariotas, bueno, deriva de la palabra eu, que es verdadero, y carión, núcleo. Verdadero núcleo. Quiere decir que ahora sí vamos a hablar de células que tienen núcleo como tal. Entonces aquí sí dice que tienen núcleo, ¿sí? Que está delimitado por una doble membrana incluso y que, bueno, está cubriendo el ADN. Tiene organelas celulares, además del citoesqueleto. Aquí ya pertenecen el resto de lo que son las categorías de los seres vivos, como el reino animal, plantae, bueno, fungi, protista. Aquí está. Y entonces se les considera también a estos como los más evolucionados, bueno, y obviamente que derivaron de los procariotas. Aquí vamos a ver la estructura directamente. El día de hoy solamente vamos a hablar de lo que es la cubierta celular y la membrana celular. Entonces, la cubierta celular puede ser de dos tipos. Una pared celular, que es la que va a envolver a la célula de todo, digamos, del todo el daño mecánico que puede haber, y también del exceso de agua que puede ingresar en esta célula. Entonces, está constituida, por ejemplo, por celulosa en el caso de plantas, quitina en el caso de hongos. Hemos visto bastante en las sesiones pasadas también acerca de la quitina. Hay ciertos poros. Hay que reconocer y hay que resaltar que la pared celular sí es rígido, es bastante rígido. Entonces esto hace que sea responsable de la forma celular, ¿sí? Como les dije, puede presentarse en lo que son plantas y hongos. Ok, ahora tenemos por otro lado el glucocálix. Esta es una envoltura más que nada para el reconocimiento celular y las señales químicas. Entonces eso está compuesto por oligosacáridos, varios monosacáridos, que se encuentran adheridos a la membrana celular. Y esto solo está presente en lo que son células animales y los protozoarios. Entonces hay que ver esta diferencia, ¿no? Pared celular con plantas y hongos, el glucocálix con las células animales y protozoarios. No hay que olvidarnos de eso. Por otro lado está la membrana celular. Esta es una estructura como si fuera una lámina, ¿sí? Que determina o limita a la célula en sí. Entonces, a diferencia de la pared, esta sí es, bueno, se realiza lo que son varios procesos indispensables para la vida, pero también es más, no es rígido, es más fluido. Aquí tenemos que, por ejemplo, la pared celular, claro, es en el caso de vegetales, pero la pared celular tiene una alta rigidez, la membrana no, es más flexible. Y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que la membrana celular está compuesta de lípidos y proteínas. Dentro de los lípidos tenemos lo que son los fosfolípidos, ¿sí? Y el colesterol que están aquí, fosfolípidos y colesterol. Y también lo que son proteínas que están intercaladas. Entonces, este modelo donde participan las proteínas, colesterol y fosfolípidos se llama modelo de mosaico fluido. Parece un mosaico, o sea, está como que por un lado, o sea, las proteínas se están intercalando con lo que son los fosfolípidos y le da esa estructura de mosaico. Pero justamente esta membrana tiene dos capas de lípidos, como pueden ver. Una en la parte baja
Ahí se encuentran las cabecitas de los fosfolípidos, en la parte de arriba también, porque son 2 capas. Entonces, a esto se le llama bicapa de fosfolípidos o bicapa lipídica. Pero en sí este modelo o esta estructura de mosaico fluido fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Este modelo es bastante importante que se recuerden, porque de esa manera también pueden recordarse, ya esto es un modelo de mosaico, como mosaico, o sea que está intercalado a ciertos componentes. Entonces tenemos a los fosfolípidos con 2 capas de fosfolípidos y que está intercalado por lo que son proteínas. Y bueno, también participa en lo que es el colesterol también. Dentro de la membrana celular hay que recalcar que no está por gusto, tiene funciones. Entre ellas es separar lo que está fuera de la célula con lo que está dentro de la célula y también controlar lo que es el equilibrio físico-químico que hay. También está el transporte, transporte, entrada y salida de ciertas sustancias. Para ello hay 2 mecanismos. El transporte activo quiere decir que consume energía. Puede ser el transporte de iones como la bomba de sodio-potasio, transporte de masa. El transporte de masa también se divide en dos tipos, endocitosis y exocitosis. Endo es dentro, que está entrando, por ahí vamos y la definición. Quiere decir que está entrando a la célula. Uno de ellos es fagocitosis, donde la célula ingiere o la célula introduce lo que es material sólido. Pinocitosis es cuando la célula cuando la membrana introduce o ayuda en la introducción de lo que es líquidos. Por su parte, exocitosis, fuera, expulsar. Entonces, allí se da la excreción, puede ser la eliminación de desechos o también secreción, o sea, libera sustancias útiles. Aquí tenemos más o menos el mecanismo, como es la endocitosis, empieza a ingresar, ya sea pinocitosis o fagocitosis, ingresa. La membranita se va formando como si fuera una capsulita y se rompe y eso es trasladado ya para los diferentes procesos. O sea, entra las sustancias encapsuladas con parte de la membrana de la misma célula. Y cuando sale es igual. Esto de aquí, por ejemplo, está saliendo exocitosis, se va adhiriendo a la membrana de la célula, se pega, se fusiona como en este caso, se abre y libera el contenido. A ver, acá hay otro tipo que es el transporte pasivo. Como dices pasivo, quiere decir que no utiliza energía para nada. Entonces aquí tenemos la difusión simple o la difusión facilitada. Esto como que ya no necesita tanta energía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para difundir el oxígeno, vitaminas, liposolubles, el alcohol. La difusión facilitada sí necesita un poquito de ayuda. Aquí tenemos la glucosa y aminoácidos. Esto más que nada era para comparar los tipos de transporte que realiza la membrana. En el transporte pasivo, como pueden ver, no se necesita lo que es el gasto de energía. Aquí sí en el transporte activo. Entonces, eso sería todo, chicos. Hemos visto varias cositas el día de hoy. Así que con eso estaríamos terminando.